vamos a ver. Déjame ponerla a grabar, porque se te graba la clase. Bueno, como decía, ¿qué es lo que vamos a ver en la clase hoy? En la clase de hoy, pues es la primera clase en sí donde vamos a tener materia. Vamos a ver, pues, lo que son algunas definiciones de lo que son, de lo que es un presupuesto y de lo que son los tipos de contratos que existen en la construcción. Como clase, el resultado de aprendizaje que tira o que mira fundamentalmente es de todo un poco, a los 4 resultados de aprendizaje que tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros, antes de saber ubicar, antes de saber realizar un presupuesto, tenemos que saber primero qué cosa es un presupuesto, qué cosas son los distintos contratos que se realizan en construcción, para qué se hacen, cómo se hacen. Entonces, en esa dirección es que va a ir orientada esta clase específicamente, ¿no? Yo voy a mostrar la pantalla mía, pero no obstante, mientras se la voy mostrando, yo le pregunto, y ojalá alguno quiera hablar, aunque están medio dormidos todavía, pienso que mucho, ¿qué cosa es para ustedes un presupuesto? ¿Qué entienden ustedes por presupuesto? Pregunto. ¿Algún valiente que quiera hablar por ahí? Nadie. Bueno, cuando nosotros hablamos de presupuesto, tal y como decimos aquí, un presupuesto no es más que esa negociación, ese cálculo que se hace de manera anticipada entre dos empresas, entre dos personas, entre dos entidades. Es decir, tú cuando vas a hacer un presupuesto, cualquier tipo de presupuesto que sea, nosotros en el sector nuestro es el sector construcción, está claro, dije que nos importa. Yo quiero hacer una obra determinada, sea más grande, más chica, lo que sea, y siempre hay dos partes. Un mandante, que es el que necesita, tiene esa necesidad, y una empresa o un contratista, como le quieran decir ustedes, que es la que realiza esa obra. Entonces, ¿qué cosa es ese presupuesto? Pues ese cálculo que realiza la entidad, la empresa, la persona que va a realizarlo, previamente, para que esta persona, que es la que lo va a gastar, sepa cuánto tiene que pagar por ello. Es decir, cuando nosotros hablamos de presupuesto, nosotros bien estamos hablando de un presupuesto en construcción, que es cuánto nos va a costar una obra, pero tengan en cuenta que cuando hablamos presupuesto, muchas veces quizás ustedes lo habrán escuchado, los presupuestos se hacen en todas las ramas de la economía. Si nos vamos incluso, el gobierno, los estados, acá en Chile no es la excepción, año por año, tienen los presupuestos con los que va a trabajar de un año para otro. Es decir, siempre el gobierno, cuando está gobernando, dice, oiga, para el año que viene tenemos tanta plata que se puede ir asignando para cada uno de estos ministerios. Y a partir de ahí empieza a sacar licitaciones, ofertas, para que los mandantes, las empresas que pueden hacerlo, lo puedan ir tomando. En la construcción pasa lo mismo. En la construcción, que es el caso nuestro, una persona, Jesús, que soy yo, por ejemplo, tengo una necesidad, por ejemplo, de una casa, más grande, más chica, lo que sea. Pero yo para hacer esa casa tengo que tener ciertos respaldos financieros, cierta plata. Porque una cosa, yo puedo tener la necesidad, pero si no tengo un presupuesto, una cierta cantidad de plata para hacerlo, puedo tener esa necesidad, pero al final no lo puedo hacer. Entonces, un presupuesto no es eso. Tiene que haber, por un lado, una persona, un mandante, que tenga ciertos recursos, y por el otro lado, una empresa o otra entidad o un contratista que hace un estudio, un cálculo de qué es lo que están ofreciendo, y dice, pues esto sí, pues lo puedo hacer y vale tanto. Por ejemplo, muchas veces ustedes habrán escuchado en nuestro sector, en el sector construcción, que dicen, salió oferta la realización de tal obra, por tantos millones de UF, acá en Chile, UF, unidades de fomento, o en UTM, o en millones de pesos, como quieran ponerlo.
Pero en ocasiones incluso esas licitaciones que saca una municipalidad, un ministerio, queda desierto. ¿Y por qué queda desierto? Porque nadie la hace. Porque por lo general, cuando las empresas que están interesadas en hacen un estudio de la plata que está faltando ese mandante para realizar esa obra, cuando hace el estudio, sí, sí, oiga, con esa plata a mí no me da, pues nadie la toma. ¿Por qué? Porque si no, la empresa va a tener pérdida. Y todas las empresas cuando trabajan, se ajustan a un presupuesto, pero de manera, si no gana, por lo menos que tampoco pierda. Entonces, este presupuesto no es más que eso. Es ese estudio, ese cálculo, esa negociación que se realiza de manera anticipada entre dos partes, en donde se van a ver todos los ingresos, todos los gastos que vamos a tener en cada uno de los renglones, de las faenas, de las actividades que se va a realizar. Como digo aquí, yo pongo durante un periodo determinado o durante una obra determinada, en el caso de que sea una obra, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se realiza ese presupuesto? Es lo que vamos a hacer nosotros durante todo el semestre. Por eso aquí, en esta primera parte, lo que es un barniz muy general de lo que es este concepto, porque después vamos a ver más adelante lo que son los presupuestos en sí, pero para que ustedes vayan teniendo una idea. ¿Cómo se realizan esos presupuestos? Pues bueno, normalmente, que es lo que vamos a ver durante el semestre, ya vamos a empezar, que por eso le dije que se descargaran el itemizado técnico, uno tiene que hacer un estudio de todo lo que es lo que quiere presupuestar. Tiene que conocer el proyecto, las memorias instructivas y todo lo que trae el proyecto. A partir de ahí lo estudia, si es posible, lo vamos a ver más adelante, lo visita la obra o ve las condiciones, todos los pros y los contras que puede tener. Y a partir de ahí, una vez que dice, pues sí, para esa plata yo tengo la capacidad de hacerlo, empieza a realizar lo que es ese estudio de esa estimación de ese costo. ¿Cómo hace esa estimación? Pues no es más que inicialmente, por lo menos, una estimación de todos los costos que puede tener el gasto de todos los recursos que conlleva el realizar eso. Es decir, normalmente uno hace un itemizado de todas las partidas que hay que hacer, de todas las actividades, desde lo que son las habilitaciones de terreno, las obras temporales, es decir, las casetas de obra, los cierres perimetrales, todo esto es inicial que se hacen en las partidas de habilitación de terreno, las fundaciones, la estructura, las terminaciones, las instalaciones, en ocasiones incluso todo el equipamiento cuando tiene que comprarlo. Hace un estudio completo de todo lo que tiene que entregar y a partir de ahí, de esas actividades, empieza a estimar los costos de todos y cada uno de los recursos, de la mano de obra, de los materiales, de los equipos, de las maquinarias. Es decir, uno tiene que hacer una estimación de todos los costos que tiene, implica la realización de esa obra. Y cómo se hace incluso también ese presupuesto de costo, porque una cosa es la estimación de costo y después lo otro es el presupuesto del costo. Uno normalmente, yo ya se lo he dicho a ustedes, siempre debe trabajar con un generador de precios. ¿Por qué un generador de precios? Los generadores de precios, que pues lo ideal es que sean propios de la empresa, no los generadores de precios que son prestados. Un generador de precios que es prestado, ya se los comenté, perdón, en la clase pasada, un generador de precios prestados puede ser Nuestras Noches de Onda, el CIPE, muchos que hay en el mercado, o simplemente la consulta, oye, ¿cuánto vale realizar tal actividad? Pero generalmente esos son precios o son costos que son prestados. Lo ideal, sobre todo cuando son empresas que ya son medias grandes, que o incluso cuando son empresas chicas, pero que están acostumbrados a realizar ciertas actividades con cierta gente constantemente, que ya se conocen, es conocer los costos que tienen
esos recursos, es decir, esta mano de obra, estos materiales, estos equipos, para entonces tener este presupuesto de costo a partir de unos, ¿cómo decirlo? De unos costos reales de la empresa, pero para cada una de las tareas, para cada una de las actividades que se va a realizar en el proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, tú puedes decir lo que hablamos en la clase pasada en algún momento, tú puedes decir, pues yo quiero hacer, pues no sé, o incluso, porque cuando quiero hacer este estudio de costo, antes de decirle esto, depende de la zona donde se va a realizar el proyecto, depende de las condiciones de la obra, depende de lo cercano que puede estar de un sitio u otro, pues esos costos nos pueden variar. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense ustedes que ustedes están acostumbrados a trabajar con una máquina, la que hace todas las excavaciones, con una retroexcavadora. Aquí ustedes son de una empresa, un contratista, y son de aquí mismo Puerto Montt. Y está acostumbrado a trabajar con un subcontrato, ustedes, que es de acá de Puerto Montt también. Y cuando le dice, oye, ¿cuánto me cobra para hacer este movimiento de tierra? Normalmente, este subcontrato, cuando es maquinaria, nos va a cobrar normalmente por día. Entonces, si nos va a cobrar por día o por medio día, es lo mínimo que cobran normalmente estas empresas, ¿no? Estos subcontratos. Normalmente ese subcontrato, ¿qué es lo que dice? A ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Va, mira, a partir de, de las memorias que nosotros vamos a explicar, dice, bueno, pues esto a mí me lleva a hacerlo 2 días. O si no, en peor de los casos, te dice, yo te cobro por administración, que son los distintos tipos de contratos que se hacen, ya lo vamos a ver mañana, mañana no, la semana que viene, por administración y el día te lo cobra tanto. O si no, le dicen directamente no, hace un estudio, ve bien lo que tiene que hacer, dice, bueno, pues esto es un día de trabajo y el hombre subcontrato dice, ¿a cómo yo cobro lo que les dije la clase pasada, la hora? Pues decir un precio, porque más o menos andan por ahí entre 20 y 25 mil pesos la hora, una retroexcavadora, 20 mil pesos. Me cobro un día entero, 180.000 pesos le vale esto. Entonces, ese precio es para cuando es aquí mismo en Puerto Montt. Pero imagínense que yo quiero trabajar con esa misma máquina y que se tiene que desplazar, por decirlo, así lo es. Ya el costo no es el mismo para ese subcontrato y por lo tanto para mí. ¿Por qué? Porque ese subcontrato, aquí mismo en Puerto Montt, el desplazamiento para llevar a la máquina es prácticamente muy poco. A lo mejor me lo puedo considerar, porque normalmente te cobra el traslado también. No sé, imagínate el traslado 50.000 pesos más, llevar y retirar la máquina, más o menos. Pero aquí mismo en Puerto Montt, porque sabe, con un camión, llevar una máquina de un punto a otro Puerto Montt, como mucho, más o menos, es 1 hora a la mañana, como mucho, 1 hora a la tarde. Que a lo mejor está dentro de las mismas 9 horas de trabajo que tiene contemplado. Pero si tiene que llevar esa misma máquina a Chiloé, a Castro, por ejemplo, ustedes conocen las distancias mejor que yo acá en la zona, pero cómodamente en un auto de aquí a Castro son 2 horas y media, cómodamente, 3. Imagínate un camión con una máquina encima. Entonces, ese costo para esa misma actividad, yo como empresa haciendo esos mismos mandantes, a no ser que me diga, oiga, yo no lo puedo hacer con esta gente, tengo que buscarme un nuevo subcontrato por allá, un nuevo proveedor de esa actividad por allá, pero para mí no es el mismo. Imaginémonos incluso que siempre tenemos que tenerlo en cuenta cuando vamos a hacer un presupuesto, que nosotros vamos a hacer una obra, pues digamos que en Puerto Montt mismo, en Mirasol. Es decir, no sé si alguno de ustedes es de Mirasol. Pero si nosotros estamos en Mirasol, estamos dentro de la misma ciudad. ¿Qué me quiere decir con eso? Que la facilidad para encontrar mano de obra
aunque no lo conozcan, tenga más o menos experiencia, es más fácil. La facilidad del traslado, lo que son los fletes de traslado de los materiales, es menor. La facilidad o la posibilidad de comprar materiales es más fácil, porque vamos aquí mismo, como estamos en Puerto Montt, vamos a Easy, vamos a Soima, vamos a Contrumac, a cualquiera de estas empresas comerciales o cualquier otra que sea que nos esté suministrando material, MK, Daducase, la empresa que sea, pero está aquí mismo en Puerto Montt. Entonces, esos costos de ese material, por lo general, son bastante estándar. Pero imaginémonos que esa misma obra, con esa misma materialidad, con ese mismo proyecto, las mismas especificaciones técnicas, nosotros la tenemos que realizar, se me ocurre, un poquito más lejos, Suecia, 40 y tantos, 50, una hora de Puerto Montt. ¿Voy a encontrar maniobra? Sí, pero la que está en Suecia, la puedo encontrar, puede ser igual, peor o mejor incluso que la de Puerto Montt, por la que hay ahí. Como ciudad, como común, Suecia es una ciudad, es más pequeña que Puerto Montt, la facilidad de encontrar la mano de obra va a ser un poco menos, pero la puedo encontrar. Pero en cuanto a los materiales, también sí, me dirán, sí, también hay ferretería y comercio. Sí, también lo hay, pero no es lo mismo encontrarlo acá. Los fletes, si tengo que llevarlos acá a Puerto Montt, es mayor. Entonces, todo eso hay que considerarlo a la hora de estimar mis costos para yo realizar el presupuesto de ese costo. No sé si me va entendiendo lo que estoy diciendo, ¿no? Ahora, dicho esto, los presupuestos en construcción, por lo tanto, van a tener el objetivo de determinar ese costo de manera anticipada de una obra que se quiere construir. Por lo tanto, es como concepto este presupuesto, tiene implícita un concepto de error. ¿Por qué tiene implícito un concepto de error? Porque error que se asume en muchas ocasiones en los gastos generales, en las posibles utilidades que puede tener la empresa, ese por ciento de ese presupuesto. ¿Y por qué lleva implícito ese concepto de error? Porque yo estoy estimando, como es una estimación anticipada, un costo que yo estoy estimando, por ejemplo, que la mano de obra va a tener un rendimiento X, que el material me va a costar tanto, que las condiciones climáticas, incluso para yo realizar las faenas, aunque sea acá en el sur, yo digo, ¿sabes qué? Por las condiciones climáticas normales que siempre están viendo, se va a realizar el invierno, pues me voy a demorar, por decirlo, 2 semanas en hacerlo. Pero tiene considerado ese margen de error, porque a lo mejor cuando yo comienzo a hacer la obra, las mismas condiciones climáticas, empezó a llover tanto a cántaro, que en vez de hacerlo en 2 semanas, esa actividad se me atrasó y la empecé a hacer, estoy trabajando, pero en vez de hacerlo en 2, por las condiciones climáticas la hago en 3. ¿Por qué? Porque está lloviendo mucho más de lo que yo pensaba, de lo que tenía previsto, hace mucho frío, los rendimientos de la gente van a mermar, disminuyen. Entonces, en vez de yo tenía previsto en mi estudio, en mi propuesta, hacer esa actividad en 2 semanas, y resulta que la hice en 3. Cuando yo al hombre que la está realizando le estoy pagando por, por actividad realizada, no hay problema. Es decir, si es un subcontrato mío, yo le digo, ¿cuánto me cobra para hacer esto? Tanto, ok, yo te lo pago. Si te engañaste, o si tuviste este contratiempo que te demoraste más por las condiciones climáticas, ese es tu problema. Pero cuando el que está realizando esa actividad, que es un trabajador propio de la empresa, al cual yo lo estoy pagando por día, como yo lo estoy pagando por día, yo tuve la precaución de estimar esos precios. Si se me demora más tiempo, y yo consideré que iba a ser, que le iba a pagar, por decir un número,
simplemente 15.000 pesos en carpintero, pues decirle un precio, X, el que sea, durante 2 semanas, durante 10 días laborables, yo sé que a ese hombre, yo para una actividad X le tengo previsto en mi presupuesto que le voy a pagar 150.000 pesos. Pero si por X motivo se me atrasó y esa misma actividad la hice en 3, en vez de 150.000 pesos, tengo que pagarle 225.000 pesos. Y esa diferencia, estos 75.000 pesos, ¿quién los paga? La obra, la empresa. Entonces, ustedes, sobre todo cuando estén en obra, tienen que tener en cuenta eso. Ustedes van a estar supervisando faena, y cuando están supervisando faena, tienen que decir, ver la programación de la obra. Oiga, esta actividad, es decirle una, construcción de radial. ¿En cuántos días la tengo que hacer? En una semana, el radial de la casa completa. En el estudio de precio que se hizo para esa casa, están contempladas las personas deben estar contempladas las personas que necesite para hacer ese radial con unos precios, con unos pagos. Si ese radial se me demora un día más, yo voy a tener pérdida. Por eso siempre uno tiene que tratar de ir abarañando los presupuestos, irlos negociando para tratar de ganar el máximo posible en ellos. Esta estimación de estos valores generalmente se hacen inicialmente, por ejemplo, cuando es una empresa, ustedes a lo mejor lo han visto, imagino que ya lo han visto a estas alturas, cuando es una empresa o un subcontrato que se dedica a hacer casas, lo que es la obra gruesa, madera, o incluso la obra completa, muchas veces ustedes ven por ahí, a lo mejor sus padres lo han visto en alguna ocasión, que les llega un maestro y le dice, maestro, ¿a cómo me cobra? Tengo que hacer una ampliación, quiero hacer una habitación. ¿Ya? ¿Y cómo la quieres? No, terminar la obra gruesa, con materiales normal, una bucanita por dentro, un tinglado por fuera. El maestro, ¿qué hace? Saca un cuento y dice, bueno, por la experiencia que ese hombre ya tiene, hace una valoración rápida de cuánto le puede demorar. ¿Y cómo es esa valoración rápida? Te dice, ¿cuántos metros son? No, es una habitación que tiene 3 por 3, 9 metros cuadrados. ¿Y qué es lo que hace el maestro? Dice, bueno, si yo cobro, por decirle un precio, a 75.000 pesos en metro cuadrado de mi obra entregada, son 9 por 75, pues saco la cuenta, vamos a buscar rápido aquí una calculadora, la tengo al lado siempre. 675.000 pesos, jefe, es lo que le dice. Porque están dando un valor de manera general a partir de la experiencia de que tiene de una obra que haya realizado en muchas ocasiones. Pero eso es una estimación inicial que siempre se hace. Después, generalmente, en el caso de los maestros no tanto, pero en el caso de empresas, también hace estas valoraciones. Las empresas que se dedican, cuando son empresas un poco medianas, un poco más grandes, tú le dices, oye, ¿quieres hacer una casa? ¿De cuántos metros? Pues decide un número, 60 metros, le sale tanto. ¿Por qué? Porque ya cuando es una empresa que tiene, ya la empresa mira un poquito más que el maestro, porque el maestro generalmente mira su bolsillo, que no tiene que hacer declaración de impuestos, que no tiene que hacer muchas cosas que la empresa sí lo tiene que hacer. Por eso los precios de los maestros son generalmente o casi siempre son más económicos para un mandante, aunque sale más caro que para una empresa, porque la empresa te cobra más por todos los impuestos que tiene que pagar, no porque lo cobre, porque la empresa generalmente aprieta al maestro para que tenga un rendimiento y le paga menos los precios justos que si fuera ese mismo maestro que te lo está cobrando, que te va a cobrar, él va a ganar más porque te está cobrando menos que la empresa. ¿Pero por qué? Porque no está pagando imposiciones, no está pagando toda una serie de gastos que sí tiene la empresa, ¿no? Eso lo vamos a ver después en lo que son cuando se determinan los precios unitarios, lo que son las leyes sociales. Entonces, generalmente, el maestro
o la empresa, repito, cuando tú le preguntas de manera general, rápida, ¿cuánto me puede costar? O cuando quiere licitar una obra, incluso, cuando quiere licitar una obra, dice, oiga, ¿cuál es la tipología de la obra? Dice una empresa que se dedica a hacer viviendas sociales. Ah, ok, viviendas sociales. ¿Qué proyecto es? Un DC-19. Si ya la empresa ha realizado proyectos similares, que generalmente es así, aunque el MIMBU va a licitar siempre el mismo precio, porque es un poco más por temas estatales, un poco más serio el mandante. La empresa lo que dice, a mí una casa me sale en tanto. ¿De cuánto es el presupuesto de la licitación? El monto de la licitación, ¿de cuánto es? De tanto. Pues decir un número, yo voy a decir un número que no es que sea el 7 ni nada de eso. La empresa normalmente que dice, ¿cuánto me va a hacer? Imagínense que sea una urbanización de viviendas sociales. La empresa que lo que dice, ¿cuánto me sale a mí hacer una casa? Pues decirle un número, 20 millones. Este es el costo para la empresa, 20 millones. ¿Cuántas casas son? Pues decir, 50 casas. 50 por 20, entonces son, sí, ¿no? A ver, 20 millones, sí, 100 millones de pesos. A ver, 100, sí, porque es un número más. 100 millones no, 1000 millones. Bueno, ustedes saquen la cuenta de cuánto que lo es. Y cuando tienen ese monto, lo mira con la licitación que tiene y dice, pues sí, lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque ya la empresa sabe cuáles son todos sus costos y tiene contemplado en ellos lo que son todos sus beneficios y todo ello. Ahora, eso hace normalmente esa valoración inicial, pero después generalmente se hace una valoración analítica, lo que vamos a hacer nosotros, vamos a aprender a hacer durante el semestre, que es por cada una de las actividades determinando el precio unitario de cada una de las actividades que nosotros vamos a hacer. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, por ejemplo, tenemos un presupuesto, una casa. Yo puedo decir, por la experiencia mía en obra, lo que le estoy diciendo, a mí una casa me sale en 20 millones. Jefe, ¿cuánto sale por hacerme esta casa? 20 millones. Puedes decir un precio, ¿eh? No es eso, que mucho más, pero bueno, puedes decir un precio. Pero después, generalmente, la empresa tiene que hacer un desglose de cada una de las actividades, cuántas que vale. Yo recuerdo, por ejemplo, en la empresa donde estaba en España, se dedicaba fundamentalmente a hacer obras comerciales, de todo tipo, aunque hacía vivienda también, nosotros también hacíamos viviendas, pero fundamentalmente hacíamos de todo tipo de obras comerciales, restaurantes, hoteles, tiendas, de todo. Nosotros trabajamos para diferentes, creo que se lo comenté a usted, diferentes mandantes, pero que se dedicaban fundamentalmente a lo que eran locales comerciales. Por ejemplo, mi antiguo jefe ya tenía la experiencia de, por ejemplo, cuando tú querías hacer un restaurante, yo llegaba y le decía, Antonio, oye, quiero hacer un restaurante. ¿De qué tipo cómo lo quieres hacer? Cuando decía de cómo lo quieras hacer es porque nosotros hacíamos toda la obra y suministrábamos también todo el mobiliario, toda la maquinaria, todo el mobiliario, todo así, en ocasiones incluso lo que eran los manteles, los platos, todo, que eran proyectos ya en mano. No, yo lo quiero hacer con tal característica de mobiliario, con tal característica. Ah, entonces él iba haciéndose, iba sumando, como digo yo, iba sumando en caja y al final te decía, bueno, eso te sale, ¿cuántos metros son? 100 metros. Y él iba sumando en dependencia de las calidades, de los materiales, de las terminaciones, de, de cada uno de los elementos que tú ibas colocando adentro, él iba sumando un plus por metro cuadrado. Y al final decía 100 metros cuadrados por tanto, decía aproximadamente vale tanto. Y después se le hace un presupuesto desglosado de cada una de las actividades, cuánto es. Que es lo que hacen normalmente las empresas
cuando haces ese estudio, esa valoración inicial muy rápida de ese presupuesto, siempre por cuidarse las espaldas, siempre lo infla un poquito. ¿Qué quiero decir? Que a mí a lo mejor una construcción de una casa, por decirlo de alguna manera, como empresa, como subcontrato, como un contratista, a mí a lo mejor una casa con unas terminaciones medias, de cerámica de cierto nivel y todo, a lo mejor me puede salir el metro cuadrado 180.000 pesos, por decir un precio. Pero yo por curarme en salud, me hacen esa primera valoración. ¿Cuánto me sale la casa? Lo mismo, lo que estoy diciendo, 60 metros, en vez de multiplicarlo por 180, multiplico por 190, 195. ¿Por qué? Porque cuando yo hago mi estudio de precio unitario, puedo bajarlo un poquito. Cuando tú le das a un mandante, por decirlo de alguna manera, un precio global, una primera valoración rápida, un precio, y después cuando le das un presupuesto detallado y eso lo bajaste un poquito, dice, concho, mira. ¿Por qué? Porque ese mandante, en su cabeza, cuando tú le dices eso vale, por decir un número, 50 millones de pesos, él ya se quedó, tú le dices además, pues bueno, yo te hago un desglose al detalle bien de todo esto. Ah, ya. Y después cuando tú haces ese desglose, ese estudio de precio unitario y toda la actividad, dice, oye, ¿sabes qué? Mira, el presupuesto, el monto total es 48.950.000 pesos. Dice, caray, yo tenía previsto, cajeteado, que era 50 millones, 48.950, 49, pero como dice 48, pues bueno, ok, venga, hagámoslo. Ok, entonces eso es como se hace realmente, o como se mueven el tema de esos presupuestos en construcción. Ahora, ¿cómo es el método de cálculo? Que era lo que yo le estaba diciendo. Generalmente existen dos métodos de cálculo a la hora de realizarlo. Uno es por analogía, que es como se llama, que es cuando tú lo que te basas en la experiencia comparativa de obras similares que has realizado con anterioridad. Si te dedicas a hacer casas, ya tú sabes cuánto te vale una casa. Tú realmente haces esa valoración y tú dices, pues bueno, esto vale tanto. Y hoy en día incluso, y ustedes lo saben tan bien o mejor que yo, porque son de aquí, yo llevo 8 años acá solamente, ustedes llevan ya toda una vida, pero los maestros cuando hacen una valoración, generalmente la hacen por analogía. Porque dicen, ¿cuánto a mí me sale el metro? Tanto. ¿Cuántos metros son? Eso vale de tanto. Es decir, hace una comparativa de dos obras. Yo les tengo puesto acá, por eso, de cuánto me sale a mí las obras para sacar esta obra que voy a hacer ahora. Entonces, eso es una comparación análoga. Se van comparando cada una de las actividades que yo voy realizando y a partir de ahí le doy un precio. Y la otra manera, el otro método de cálculo, que vamos a aprender nosotros, es por el análisis de precio unitario o el análisis de costo. Es decir, aquí, cada una de las actividades, lo que se trata es sacar el precio de cada una de las actividades lo más exacto, lo más preciso posible. ¿Por qué? Porque generalmente cuando tú haces cuando tú haces un presupuesto por analogía, tú todo lo englobas en un paquete. Esto vale tantos millones. Maestro, ¿cuánto va a hacer esto? Lo que les digo. Usted, va a hacer esto. 10 millones de pesos. Y tú sabes que tienes que ir pagando, pero son 10 millones de pesos. Pero cuando tú haces un presupuesto por análisis de costo, tú a cada una de las actividades le vas colocando un precio. Entonces tú dices, por ejemplo, ¿cuánto vale la colocación de cerámica? La colocación de cerámica vale tanto. Es decir, si yo voy a colocar la cerámica suministrando el material, suministrando la mano de obra, vale tanto. Puedes decirle un precio. Puedes decirle un precio, pues vale 20.000 pesos el metro cuadrado. ¿Por qué 20.000 pesos el metro cuadrado? Porque yo estoy considerando, y en la descripción del presupuesto, en el listado, yo tengo que poner
colocación de cerámica y debo describir qué tipo de cerámica. Cerámica de primera calidad, de la casa tal, con tal característica. Y cuando llego le digo, mire, esta cerámica es de primera calidad, esta casa con tal característica. Entonces yo tengo considerado en mi precio, precisamente, es decir, lo más preciso, valga la redundancia, cuánto me vale ese material, yo lo consideré, cuánto me vale o qué costo tiene ese material y qué costo tiene esta mano de obra. Yo puedo decir que el costo de la cerámica, es decir, un precio, 100.000 pesos metro cuadrado. El costo de la, el costo de la mano de obra, 6.000 metros cuadrados. El costo de esta cerámica de primera calidad comprado en Easy, en Educasa, donde sea, 14.000 pesos en metros cuadrados. ¿Por qué? Porque generalmente yo estoy siendo completamente lo más transparente posible, le estoy dando las especificaciones del material, que en los proyectos medianos grandes, cuando es a partir de un proyecto real, el arquitecto debe en sus especificaciones técnicas declarar qué tipo de materiales y determinaciones quiere, y a partir de ahí es que se hacen los presupuestos. Yo y el mandante, tanto el mandante como el constructor, puede decir, oye, ¿este precio cuál es? Tanto. Ah, sí, pues en el mercado este material vale 14.000 pesos. Es el precio que uno da, que es otra cosa distinta, ya se lo digo ahora, este es el precio donde la empresa compra, porque es el precio de venta de ese producto material, donde gana muchas veces las empresas, muchas veces no siempre las empresas, en las negociaciones con el que le suministra el material. Por eso acá muchas veces, o casi siempre, por un lado el maestro no se quiere entender de los materiales. Usted cómpralo y yo se lo coloco. ¿Por qué? Porque pasa toda esa responsabilidad de la compra, el traslado y todo a la persona mandante. Pero la empresa le dice, no, yo se lo hago y le hago todo. Ustedes despreocúpense de comprar el material, yo se lo compro, se lo busco, se lo suministro, es decir, se lo llevo a la obra, le hago todo. ¿Por qué? Porque la empresa, por eso todo, lo cobra. Porque hay unos gastos generales que va a incluir lo que es el traslado de la camioneta, porque es 1% de lo que me vale esa actividad. Pero a pesar de eso, además de todo eso que estoy diciendo, cuando va a comprar esa cerámica, que en el comercio tiene un precio de venta de 14.000 pesos, el que compra a la empresa le dice a la empresa, al que suministra, oiga, necesito tantos metros de tal cerámica. ¿Cómo lo deja? Una empresa chica que compra poquito, te dice, no, el precio es el precio de venta, amigo, 14.000 pesos metro cuadrado. Pero si usted es una empresa mediana, grande, donde le compra cierta cantidad de producto a ese distribuidor, entonces ya le empiezan a hacer, como se dice por ahí, cariñitos. Empiezan a hacer descuentos. No, el precio de venta es 14.000 pesos, pero yo le puedo hacer un descuento de un 10%. Yo le puedo hacer un descuento de un 15%. Entonces, cuando me empiezan a hacer todos esos descuentos, estos son beneficios que yo tengo para la obra. Porque ustedes imagínense, si yo tengo que comprar, números cerrados, rápido, 100 metros cuadrados de una cerámica a 140, a 14.000 pesos, serían, entonces, por 100, 1.400.000 pesos. ¿No? Aquí acabo de sacar la cuenta rápido, 14%, 1.040.000 pesos, 1.400.000 pesos. Pero si yo cuando compro, el que me lo vende me hace un descuento de un 10%, porque le compro mucho material, yo estoy diciendo más, un 10%, en esos 100 metros cuadrados, yo como empresa me estoy ahorrando 140.000 pesos. 140.000 pesos que si después en obra el instalador coloca según lo que está previsto la cerámica en el tiempo y con las calidades y no hay desperdicio y todo como debe de ser, son 140.000 pesos que la empresa tiene, la empresa y la obra
porque al final es la obra, que la obra y la empresa tiene para si se equivocó en ese error que decíamos inicialmente, implícito en otra actividad, decir, pues mira, saquémoslo de acá. O si no, son beneficios para la empresa y beneficios para el administrador de obra. Entonces, eso siempre tenemos que ver, es decir, esa negociación que siempre tiene que haber en obra en cuanto a lo que son el precio de los materiales y cómo se va a comprar todo esto, ¿no? Es decir, nosotros inicialmente tenemos que ver esa precisión del presupuesto, como estamos hablando, el tipo de presupuesto, como estoy diciendo también, es decir, como les dije hace un rato, tiene que ser lo más exacto posible, tiene que ser, depende, es decir, tengo que analizarlo, que el presupuesto sea exacto, en dependencia de dónde va a ser, y a la hora de hacer el presupuesto, debo tener, como les decía, punto, consigo este margen de error, por si me equivoco en cualquier punto específicamente, ¿no? Entonces, ahí ya tengo esos dos métodos de cálculo. Uno, el método analógico y el otro, el método por precio unitario. Ahora, cuando yo voy a hacer un presupuesto, imagínense que soy una empresa, incluso si son simples subcontratos, hay que hacer un estudio previo, un estudio previo de qué es lo que yo voy a hacer. Es decir, tengo que analizar todos los antecedentes de la obra, ver, ver incluso mi posibilidad técnica de hacer un presupuesto o no, o hacer esa obra, no hacer un presupuesto, hacer esa obra o no. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor, yo por ejemplo, yo a lo mejor soy una empresa mediana que me he dedicado toda una vida a hacer vivienda, proyectos de vivienda, y salió un presupuesto de un consultorio. ¿Pero tengo el equipo técnico suficiente para hacerlo? ¿Soy capaz de hacerlo? Incluso tengo las espaldas para asumir ese presupuesto, porque si es un consultorio es una obra pública. Y las obras públicas, aunque uno puede pedir anticipo, que siempre muchas veces sea al ente público, pero uno tiene que tener con un respaldo financiero para asumir estos pagos iniciales. Es decir, hay que ver si la empresa puede asumir esa obra realmente. Es decir, hay que ver, se debe hacer incluso cuando se hace esa revisión de esas bases, si es posible, existe alguna, existen lo que son, no sé, posibilidad de visitar el terreno, plazos de entregas para las consultas que tengan, hay plazo para respuestas. Muchas veces, cuando son obras públicas, tú vas a postular a ese proyecto, pero en el proyecto te dice, hasta tal fecha, usted consulta todo lo referente a tal cosa. Hasta fue tal fecha o tal fecha, muchas veces, el mandante le dice, los ofertantes pueden ir a ver el terreno tal día, que ahí estará el inspector técnico de obra para aclarar las dudas. Hasta tal fecha, usted tiene de plazo para realizar todas las consultas que pueda tener el proyecto. Hasta tal fecha usted tiene, o hasta tal fecha, nosotros como mandantes tenemos para responder las consultas que usted realice. Y tal fecha, usted es la fecha tope para que usted entregue la propuesta. Es cuando es con empresa y cuando es con mandantes. Cuando hay un proceso de licitación, normalmente en ese estudio, esas bases, aparece todo esto, esas bases administrativas. Yo recuerdo, por ejemplo, te comenté en una ocasión cuando estaba hace ya, en este mismo ramo, por hace ya como 5 o 6 años, como estoy con un curso de la noche. Nosotros, por ejemplo, cuando yo estaba en España, en la empresa donde estaba, nosotros le trabajamos periódicamente a McDonald's en todas sus obras. Es decir, nosotros éramos una empresa oficial de McDonald's España. Es decir, le hacíamos obras a McDonald's. Y en estas obras a McDonald's en Europa por lo menos, en España en particular, en Europa en general, realizaba 4 tipos de proyectos. Uno que eran proyectos aislados, los típicos carriles más autos que ustedes pueden haber visto aquí en Puerto Montt en ninguno, porque
en Santiago se ha visto alguno, o en películas donde usted entra con el auto, por el carril más auto, para por un lado y dice, oiga, a mí me pone una cajita feliz, un cuarto de libra, en el speaker, que como se llama, y dice, ok, pase para la siguiente ventanilla para que cancele, por favor. Va a la otra ventanilla, y pase por la otra que recoge el pedido. Eso que son, que son aislados completamente, eso era un tipo de proyecto. Había otro tipo de proyecto que hacía McDonald's, que era en centros comerciales. En centros comerciales, como puede ser, por ejemplo, cualquiera de los que están acá en el mall, que son completamente interiores en un centro comercial. Tiene otras características distintas a las que son de manera aislada. Habían otro tipo de proyectos que eran edificaciones, obras aisladas para dentro de la ciudad, como puede ser el que tienen aquí, que está aquí en Guillermo Gallardo, que es un local, pero que no es el carril Macauto. Y había otro tipo de proyectos que era para cuando eran reformas comerciales. Es decir, en Europa por lo menos, no sé acá, pero como política, McDonald's, todos sus proyectos, cuando hay un McDonald's, se los comento para que después si no lo saben, no sé si lo he dicho anteriormente, McDonald's es la inmobiliaria más grande que existe internacionalmente. ¿Por qué la inmobiliaria más grande que existe internacionalmente? Porque McDonald's como empresa es dueña de más del 90% de sus locales comerciales. De los locales de McDonald's, es más del 90% de los locales que tiene McDonald's es propiedad de McDonald's. Entonces, la pregunta es, ¿en qué país no hay un McDonald's? Te los digo yo, aunque ya que nadie quiere hablar. Que yo sepa, hasta no hace mucho, a lo mejor hay algún país por allá perdido por el África o algo de eso, habían dos países. Uno era en Cuba y en Corea del Norte. Porque incluso Vietnam, China, todos estos países así que eran del antiguo campo socialista, todas las repúblicas soviéticas, en todos existe un McDonald's. Entonces, como hay tantos McDonald's, McDonald's tiene locales en todo el mundo, siempre por ellos. ¿Cuál era la política de McDonald's? McDonald's te ponía, en Europa por lo menos, compraba un sitio, hacía un McDonald's. Como política, McDonald's decía a los 5 años, si este negocio funciona, hay que hacer una reforma comercial para lavarla, hacer un lavado de cara al público, cambiar todo el diseño de cara al público. Si a los 5 años el local está ahí que no funciona mucho, entonces esperemos, aplacemos ese tiempo hasta los 10 años. A los 10 años, si ese local ha dado fruto, hagámosle ese lavado de cara. Si no funciona, no funciona, no vale ese negocio. Lo que hay es que venderlo. Salimos de ahí. Así es como hace McDonald's. Y en España lo hacía así, ¿eh? Entonces, toda la gente que explota estos McDonald's generalmente es una franquicia. Es un particular que generalmente es una persona, generalmente en Europa por lo menos, ha trabajado en algún McDonald's, conoce las políticas de McDonald's, sabe cómo trabaja. Entonces, si usted quiere ser beneficiado, ¿alguien quiso hablar? Sí, No. profe, acá Catalina. Esto quería decirle que me confundí de lo que está hablando. Me hice un enredo. Dime, ¿cuál es la duda que tiene? Que me confundí con lo que está hablando. Es que sobre el tema de los costos, como McDonald's me enredé mucho. Como el tema de los costos. Es que me enredé con lo que sacó ahora. No, con esto que está acá, con esta visita que está al terreno, con esto con lo anterior. ¿Me escuchas? Sí, sí la escucho. Pero con esta lámina o con la anterior. Con la que está hablando ahora. Con esta que ahora. No, aquí estoy hablando de uno como empresa. Cuando vas a postular o va a hacer un proyecto, generalmente a partir de las bases administrativas, yo decía McDonald's, le estaba poniendo un ejemplo yo específicamente, pero normalmente cuando uno va a licitar un proyecto que va a hacer un estudio de esos precios, ese presupuesto, normalmente las empresas licitantes, a los ofertantes, que son las empresas que van a mandar ese presupuesto, sacan unas bases administrativas en las que le dicen, estas bases administrativas
le dice a las empresas, este es el proyecto que hay que hacer, con estas características, este es el monte de plata que hay. Y entonces le dice a las empresas, para hacer este proyecto con estas características, si usted lo desea, tal día se va a hacer visita a terreno, para que usted pueda vaya al terreno, lo vea, ahí va a estar el inspector de la obra, para que le explique cualquier duda que pueda tener, lo que sea. Para tal fecha, usted puede hacer una consulta de todas las dudas que usted tenga del proyecto, de proyectos administrativos, técnicas, hasta tal fecha usted la puede estar realizando y le pone un plazo. Después de esa fecha, usted no puede hacer consulta ninguna que yo no se lo voy a responder. Entonces, le pone un tope para que usted realice cualquier tipo de consulta que tenga. En esas mismas bases administrativas que normalmente suele salir en los proyectos que las empresas postulan para dar un presupuesto, le dice, usted tiene esto primero, esta visita de terreno para que vaya a ver la obra, esta fecha para que me haga todas las consultas que usted quiera, hasta tal fecha yo le voy a dar respuesta a sus consultas. Usted va a ver un proyecto y a lo mejor se me sale una consulta, se me ocurre, oye, porque empezó a ver el presupuesto, los presupuestos no, los planos, las memorias, y dice, oiga, y esto acá, muchas veces usted empieza a mirar un plano, y dice, oye, ¿y cómo se hace? ¿Cómo ocurre? O ve incluso, muy común en la construcción cuando se realizan planos en 2D, no hoy en día que se imputa todo lo que es la modelación en 3D. Oiga, aquí me parece que hay una interferencia, me está chocando una bajante por donde hay una viga. ¿Cómo resolvemos esto? Esto es una consulta técnica. Entonces usted se lo escribe por un correo, por donde sea. Oiga, imagínense que yo soy el ofertante o el de la oficina técnica. Oiga, Jesús, ¿cómo se resuelve este punto? Porque usted tiene esa duda. Entonces, yo tengo una fecha tope para darle respuesta a esas preguntas. Imagínense que, digamos, usted tiene la pregunta, tiene hasta hoy para hacerme todas las consultas que usted encuentre, todas las dudas que usted ve en el proyecto, en la memoria, en las especificaciones técnicas, y que yo le diga, usted tiene hasta hoy para hacerme esas consultas, yo tengo hasta el viernes de la semana que viene para darle respuesta. Después están las fechas de presentación de esos presupuestos que yo he hecho. A lo mejor yo le digo, y después usted me tiene que entregar el presupuesto de ese análisis a partir de ese análisis, de ese estudio previo, un presupuesto de precios unitarios de esa obra. Imagínense, hoy es 28, yo tengo respuesta hasta el 3 de septiembre, y ustedes me tienen que entregar a mí los presupuestos el 11 de septiembre. Generalmente, cuando la empresa va a postular para hacer un proyecto, como empresa, hay unas bases administrativas donde se dan todas estas condiciones y la empresa tiene que seguirla. Tiene que ir a visitar el terreno o debe ir a visitar el terreno, debe ir a hacer, tiene un plazo para hacer cualquier tipo de consulta, para hacer esas respuestas, para presentar la oferta. Y yo lo que le estaba poniendo el caso de McDonald's, porque nosotros normalmente en España, McDonald's normalmente estas ofertas de sus proyectos, yo le decía que hay estos tipos de proyectos, las licitaciones de sus obras las sacaba en octubre. Entonces, McDonald's invitaba a un grupo de empresas que era con lo que normalmente trabajaba y siempre invitaba a alguna que otra empresa más. Eran licitaciones privadas. Entonces le decía, este mismo, así tal cual está, no había visita a terreno, porque McDonald's lo que te decía, usted envíeme un presupuesto para esta tipología de obras que son de carro y auto, envíeme un presupuesto donde le hagan un plano, es decir, un pliego de plano de esta tipología de obra con sus especificaciones técnicas. Cada tipología de obra que son en centros comerciales, daba un juego de plano de esta tipología de obra con sus especificaciones. De esta tipología de obra, como les dije, como la de Guillermo Gallardo, lo mismo. De esta tipología de obra, cuando son reformas comerciales, lo mismo.
Porque McDonald's le exigía a las empresas, usted mándeme su mejor oferta para estas 4 tipos de obras o para las que usted quiera trabajar. Porque a lo mejor yo como empresa, nada más que me interesa hacer la carrera cauta. Bueno, pues yo no solamente me daba esto. Y entonces, lo que dentro de estas memorias, dentro de estos antecedentes, de estas bases administrativas, McDonald's tenía un punto y a nosotros como empresa nos costó que nos sacaran del proceso de ejecución de obra de McDonald's, porque no, que era la letra chica, como muchas veces se dice, que aunque ustedes no lo crean, McDonald's en ese punto decía que todos los precios, fíjense lo que les digo, todos los precios de la postulación de sus proyectos eran completamente inamovibles. ¿Qué entienden ustedes por inamovibles? Que no se pueden mover, ¿no? Que no lo puede, ni usted no lo puede, uno diría, no lo puedo subir. ¿Y qué fue lo que hizo mi jefe? Que nos costó en el año 2012, sí, a principios del 2012, nos sacaron cuando estaba en plena crisis de la construcción en España, lo que sacaron del proceso de licitación de las obras en McDonald's. Nosotros realizamos obras en todo centro norte de la península ibérica, de toda España. Como si decir, nosotros hacemos obras desde Concepción hasta Magallanes, en todo Magallanes. Y como la licitación era abierta para todas las empresas del país, salió una obra que era de la misma región donde era nosotros, a 100 kilómetros. Imagínense, ubíquese aquí en Puerto Montt, que usted haga obra desde Concepción hasta Magallanes, que tiene que considerar en esos presupuestos todos los desplazamientos, todos los gastos que conlleva de los viáticos que tiene que pagarle a la gente cuando va a dormir afuera, todo eso lo tiene que considerar porque son gastos de la empresa. Y en buena primera sale una obra, pues lo voy a decir, en Osorno, a 100 kilómetros, donde es cierto que hay desplazamientos, 100 kilómetros, pero usted puede ir y virar en el día, hay toda una serie. ¿Y qué fue lo que hizo mi jefe? Como estamos en periodo de crisis, como ahora incluso, que la cosa está un poco tensa, mi jefe dijo, oye, Jesús, hay esta obra, conmigo, con Ramón, que era el que llevaba toda la parte técnica de toda la empresa, yo era el que estaba en obra y él era el que estaba en la parte de la oficina técnica en la empresa. En la postulación de esta obra, vamos a bajar un poquito los precios, para que no vengan otras empresas que conocíamos nosotros, a lo mejor del norte, para que entiendan ustedes, a lo mejor de Santiago, a llevarse esa obra, porque para nosotros queríamos esa obra y éramos más cercanos. Y nosotros bajamos le ajustamos los precios a McDonald's. Cuando fuimos con el franquiciado y con el project manager, es decir, la impresión técnica de McDonald's, le dije, ok, está bien. Y incluso el franquiciado dijo, no, mira, que la haga la Modipo, que era la empresa donde estaba, porque es una empresa de aquí mismo. Que la hagan ellos. Vale, pues de acuerdo. Nosotros hicimos toda la obra, se ejecutó, era una obra de construcción modular completa, había que hacerla en 3 meses, en 3 meses la hicimos completa, y terminamos la obra, entregamos la obra, empezó a funcionar la obra, y a la semana nos llegó una carta de McDonald's España, a mí no, a la empresa. Estimado Antonio Esturado, que era como se llamaba mi jefe, por este medio le comunicamos que quede usted excluido de los procesos de licitación de obra de McDonald's durante este año. Y mi jefe dijo, oye, ¿qué pasó? Enseguida me llamó, yo estaba por otra obra allá, con el Grupo ARE, en el aeropuerto de Santiago. Oye, Jesús, ¿qué pasó en Orense? ¿Cómo que qué pasó en Orense? Sí, ¿pasó algo en la obra? Yo, no, que yo sepa, ¿no? ¿Por qué? Bueno, no, pues nada, no me dijo nada. Y llamó franquiciado, oye, fulano, ¿pasó algo en la obra? No, no pasó nada. Me volví a llamar a mí, oye, ¿qué ha pasado esto? Nos han sacado el proceso de licitación. Imagínense, en un momento donde la economía del país prácticamente estaba parada, como está, por ejemplo, aquí ahora por el tema de la pandemia, allá fue por todo el boom del ladrillo, toda la crisis económica que hubo 2008, 2010, a donde nosotros íbamos, llegó a principios del 2012, nos han sacado el proceso de licitación de las obras. Mi jefe cogió su auto, se largó para Madrid al otro día temprano, 6 horas de viaje, y cuando digo, hola, don Antonio,
Oye, es que vengo por esta carta. Ah, le llegó la carta. Sí, es que no sabemos por qué nos han dejado fuera. Le digo, ¿usted ha leído acá las bases administrativas que tiene el proyecto? Sí, sí, nosotros las conocemos. Ya nosotros llevamos 8 años trabajando con McDonald's, ¿eh? No, y este punto aquí, donde dice que los precios son inamovibles, bueno, sí, pero nosotros no hemos subido precio ninguno. No, ¿qué usted entiende por inamovible? Los precios que usted nos da son inamovibles, no los puede subir, pero tampoco los puede bajar. Por eso no está caro. Es decir, uno tiene que tener cuidado, que por lo que yo me fui para esto, cuando hace cualquier estudio de propuesta para una obra específicamente, ¿eh? Bueno, voy a avanzar que si no, no avanzo. Siempre además en estas bases administrativas hay todas unas garantías financieras que no van a ser, no es más que estas boletas de garantía que generalmente se entregan. Son boletas de garantía por la serie de la obra, por el cumplimiento de los contratos, incluso una boleta de garantía que se entrega como anticipo a la obra. Si cuando tú vas a comenzar la obra, en estos proyectos se entrega una garantía de anticipo, como que tú tienes respaldo financiero para hacer esa obra, ¿no? No obstante, yo lo subí al curso, un apunte, que dice apuntes de la clase número 2, que es un Word donde está todo esto explicado un poquito más. En esta boleta, durante todo este estudio de todas estas bases administrativas, la empresa, incluso cuando tiene que entregar estas boletas, porque las boletas de garantía no es más que 1% de la obra, la empresa tiene que analizar si realmente tiene la capacidad para realizar esa obra. Cuando digo la capacidad para realizar el metraje que tiene que hacer, el equipo técnico, la plata suficiente para comenzarla, la plata suficiente para entregar estas boletas de garantía, porque no es que yo quiera hacer la obra, es que yo sea realmente capaz de hacer la obra. Es decir, cuando se hace un estudio de unos precios para un presupuesto de una obra, en una licitación sobre todo, se analiza todo eso. Yo, por ejemplo, quisiera yo como empresa hacer el hospital de Puerto Montt, la obra, pero si no soy capaz de hacerlo, nada. No soy, primero, el ente público, el Ministerio de Obras Públicas, no me lo va a licitar, porque cuando hay un proceso de licitación, te piden en estas bases administrativas, porque hay un juego entre uno y otro para hacer los presupuestos. Yo hago mi presupuesto, pero tengo que mirarlo por ayuda del ente público en esas mismas bases administrativas. Me dice, ¿y usted tiene profesionales para hacer la obra? ¿Y qué experiencia, cuántas obras de este tipo usted ha realizado? Entonces, si no lo tengo, imposible. Después, entonces, si ya todo esto lo tenemos hecho, es que entonces, con todos los planos, con todas las memorias del proyecto, con todas las especificaciones técnicas, es que se empieza entonces a hacer todo lo que son, primero incluso se realiza lo que son, bueno, primero cuando estoy haciendo esto, empiezo a mirar para saber si soy capaz de hacer la obra o no, la cantidad de actividad que tengo que hacer, la cantidad de volumen, lo que yo le dije en algún momento, esa obra está más cercana o más lejana de alguna ciudad de importancia, los niveles de terminaciones que tenemos, y con todo ello es que entonces se determinan esos costos iniciales. Es decir, cuando estamos hablando de esos niveles de terminación, es que, por ejemplo, ustedes, cuando hacen, se lo voy a poner más sencillo, una casa. Ya, de acuerdo, pero ¿qué características son las casas? No, mira, yo tengo poco plata y lo que quiero es una casa, lo que yo le decía, de 1 metro. ¿Cuánto usted me cobra para hacerle esta casa? Esta casa. No, mira, yo lo que quiero es una casa sencilla que tenga un radial con un piso flotante o un cubrepiso, va a ser lo más económico, un cubrepiso con unos muros que tenga aislamiento, un poliestileno de 50, por dentro una vulcanita y por fuera un tinglado.
Entonces, yo tengo, tiene esa obra tiene ciertos niveles de terminación. Sencillo, es una obra, es una casa, pero es sencillo. Si yo tengo más plata, yo digo, no, 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 no. Ustedes ya dieron tema de eficiencia energética en la clase, el semestre pasado. No, no, mira, usted en vez de hacerme esta casa, usted incluso me va a hacer este radial. Vamos a incluso aislarlo por abajo, para que usted va a ponerle un poliestireno expandido por debajo del hormigón para que esté aislado mejor del superficie de la tierra. Los tabiques, en vez de hacer un tabique de 50 milímetros, vamos a hacer un tabique de 100, para ponerle 100 milímetros de poliestireno para meterle más aislamiento y que me sea más confortable la casa. Oye, pero sabe además, aunque es de madera, por dentro usted me va a colocar un encamisado con un USB y por encima me lo va a colocar una vulcanita, la cual yo quiero que me quede bien pintada, una pintura lisa, y por afuera también me lo va a colocar un encamisado con USB, haciéndole una cámara de aire, y después vamos a tener, ya las terminaciones están terminando. Entonces, si yo lo voy incrementando niveles de terminación, en ese costo de ese presupuesto también me va a ir aumentando. Y ahí yo como obra, como empresa, perdón, es que tengo que analizar, ¿soy capaz o no soy capaz de hacerlo? ¿Soy capaz de hacer los metros cuadrados que me están pidiendo en el tiempo que me están pidiendo? ¿Tengo alguna ciudad cercana, alguna ciudad grande, donde yo puedo buscar gente, materiales, como les dije inicialmente, sin ningún tipo de problema? Y ahí entonces yo voy a determinar los costos de esa obra realmente. ¿Por qué? Porque si los niveles de terminaciones son bajos, voy a gastar menos materiales, voy a tener menos gente implicada en ella. Va a tener un costo menor. Pero si son altos, tienen un costo mayor. Y además, yo como empresa, porque yo a lo mejor soy capaz de hacerlo y el mandante me dice, pues yo le pago eso, ¿eh? Pero la empresa, el mandante me está diciendo, imagínense que le digan a ustedes, oye, yo quiero hacer esta casa, pero la quiero que en 2 meses tiene que estar lista. ¿Y soy capaz de hacerlo? Si no soy capaz de hacerlo, no puedo asumirlo. Yo cuando estudio, yo puedo ser capaz de entregar todas mis boletas de garantía, hacerlo todo. Decir que sí, que soy capaz de hacer, pero cuando voy a hacer la obra, si a mí me acotan la obra en tiempo, por ejemplo, me están diciendo que tengo que meter más gente. Y tengo más gente para meterlo. Entonces, todos esos factores hay que analizarlos. Para ver si como empresa soy capaz de hacerlo. Es decir, no vale solamente con decir, sí, yo tengo gente para hacerlo, tengo la plata para hacerlo, pero tiene la gente y la plata para hacerlo en este tiempo. Entonces, todo eso hay que mirarlo también. Con estos niveles de determinación, todo eso se tiene que mirar. ¿Ok? Entonces, con esta estimación, estamos en condiciones de determinar el monto, es decir, yo una vez que tengo todos estos valores, como se le dije inicialmente, estas boletas de garantía es un por ciento que se saca de esos montos, se estima, que era lo que les decía, que les he comentado también, si tengo el capital suficiente como empresa, ya sea a partir de crédito del banco o lo que sea, para asumir el inicio de la obra, porque normalmente cualquier tipo de obra yo debo contar alrededor, incluso muchas veces cuando se pide el anticipo, el contratista, los contratistas no, los maestros acá, muchas veces cuando te piden un anticipo, te piden entre el 20 y el 25%. Las empresas medianas grandes tienen que contar con un respaldo económico de al menos entre un 10 y un 15% en monto de la obra para poder empezar. Aunque pueda haber algún anticipo, pero tiene que decir, oiga, pues comencemos que hay de esta plata. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tú comienzas a hacer una obra, estoy hablando de una obra mediana, grande, el mandante no te va a pagar hasta los 60, hasta los 90 días después que tú comienzas las obras. Porque tú comenzaste la obra, una vez que comienzas, que empiezas a hacer los estados de pago, se los presenta y después entonces que te lo pagan. Y mientras tanto, ¿qué tú haces con la gente que tienes trabajando? ¿Le pagas o no le pagas? ¿Y cómo tú haces con las compras que estás haciendo? También se debe ver los antecedentes en cuanto
Es decir, que puedan disminuir esas ofertas, sí, los antecedentes. Tengo que ver todos los antecedentes, perdón, que tengo que presentarle a esa oferta económica cuando estoy licitando con ella, si es que la tiene, a lo mejor no lo tiene, y al final de todo ello es que la empresa dice, pues sí, tengo capacidad, no tengo capacidad para enfrentar la obra, pues comienzo con el estudio. Fíjense todo lo que hay que ver previamente, cuando estamos hablando de obras grandes, obras medianas, pero si son obras chiquitas, yo soy un simple contratista, que soy pequeñito, tengo que hacer algo parecido, ¿eh? Algo parecido a lo que estoy diciendo aquí. Yo imagínense que voy a hacer una casa, es decir, voy a hacer una casa que me están llamando, que me están pidiendo que la haga en Los Muermos, fuera de Puerto Montt. Los Muermos está, ustedes se ubican mejor que yo, 40 y tantos, 50 kilómetros acá de Puerto Montt. Primero que nada, ¿en qué tiempo lo quieren hacer? ¿Con qué terminaciones? ¿Cuántos metros son? ¿Cuánta plata pagan? ¿Con cuánta plata usted tiene? Porque yo a lo mejor como obra, si comenzamos al revés, que es lo que normalmente pasa, yo digo, ¿dónde? Los Mormos, saco mis cuentas, los desplazamientos me vale tanto, la maniobra tanto. Bueno, pues yo se lo hago en 3 meses y vale, pues decir un precio, 10 millones de pesos, pues decir un precio, ¿eh? O 15 millones de pesos. Una casa, 40 metros cuadrados, pues decir un precio. 40 millones de pesos, pero es que yo nada más yo tengo 35. Bueno, vamos a analizar bien los precios. Bueno, se lo puedo dejar en 35 millones, está bien, porque yo le había puesto un beneficio y sí, se lo puedo, o 38, para que no sea tanta la diferencia, porque 40 a 35 es considerable. 38 millones, ok, se lo puedo dejar en 38. Ya, ¿y qué tiempo se demora, maestro? Bueno, yo, como usted me está pidiendo esto, yo tengo que reajustar mis precios, mis costos, y yo en vez de hacérselo en 3 meses, como se lo voy a hacer con la misma gente que es el maestro Chaquilla que yo tengo, pues me voy a demorar 4 meses por lo menos. Oye, pero es que yo lo quiero tener, yo quiero ahora para el verano poderme ir para ahí, porque yo ahora a mediados de primavera, en noviembre, me voy necesito venir a vivir para acá. Oiga, pero es que todo es en contra, entonces yo no puedo hacer esa obra. Si yo asumo, hago todo este estudio previo antes de hacer la obra, ¿qué es lo que pasa al final? Que gasté tiempo, gasté recursos míos y al final no hice la obra. ¿Por qué? Porque el mandante tiene poca plata, tiene mucha prisa, quiere que se lo haga y quiere que todo sea barato. Entonces, muchas veces cuando uno va a ver una oferta así de estas condiciones, tiene que decirle, oye, ¿usted tiene plata para hacerlo? Sí. Y entonces, darle esta valoración inicial. ¿De cuántos metros la casa? Tanto. Pues puede salirle sobre 40 millones. ¿Lo puede hacer? No, ahí yo lo que tengo son 38, ¿eh? No lo puede dejar en 38. Y ahí enseguida tú tienes que decir sí o no. Porque si no es tiempo que uno va a estar gastando en esto, que me está acabando el tiempo a mí. Después, uno lo que tiene que hacer es la realización de ese estudio, analizar los subcontratos, el estado preliminar de los materiales, confeccionar, si lo puedo hacer, yo puedo hacer la obra, tengo que hacer el estudio un análisis de los subcontratos que voy a poder tener trabajando, un listado preliminar de los materiales que les voy a necesitar, la confección de un utilizado, que para eso les dije que se descargaron utilizados, y con eso, entonces hacer la publicación. Yo ya determiné que realmente se puede hacer esa obra, ¿eh? Que me interesa porque tengo las condiciones económicas, todo para hacerla. Después, la realización de las publicaciones, ¿cómo se realiza fundamentalmente? Cuando iba a realizar una publicación, esto es lo más importante, generalmente las publicaciones yo las tengo que dividir en 3 grandes grupos, en lo que es obra gruesa, terminaciones e instalaciones. Es decir, yo preparo mi timizado, yo tengo mi proyecto, el proyecto de la casa que yo quiero hacer. Saco de ese proyecto todas y cada una de las actividades que yo considero que voy a realizar. Todo lo que es la habilitación de terreno, excavaciones, fundaciones, estructura, techumbre, terminaciones exteriores, instalaciones de gas, instalaciones eléctricas, todo completo.
armo un itemizado, que por eso le dije, descárguense el itemizado, para que vean un itemizado lógico de todas las actividades, porque muchas veces se nos puede quedar buscando actividades y digo, ay, caray, esto no lo he puesto, para sacar esa actividad. Hago un itemizado, le pongo un ítem, por ejemplo, obra gruesa, ítem 1. Obra gruesa, excavaciones, 1-1. Obra gruesa, fundaciones, 1-1-2. Obra gruesa, ¿cómo ocurre? Estructura, 1-3. Obra gruesa, techumbre, 1-4. Y ahí lo voy desglosando todo lo que quiera. Terminaciones en interiores, 2-1. Terminaciones exteriores, 2-2. Dentro de las terminaciones interiores, terminaciones de cielo, 2-1-1. Terminaciones de pared, 2-1-2. Terminaciones de piso, 2-1-3. Y le voy colocando un ítem a cada una descripción de esas actividades. Coloco la unidad de medida en que se va a hacer y a partir de ahí, entonces comienzo la cubicación. Voy ubicando si son superficies, que eso lo vamos a ver más adelante, en metros cuadrados, si son volúmenes, en volúmenes específicamente. Después, ¿qué nos va a quedar? Las consultas, las propuestas, es decir, ver cómo son esas propuestas administrativas, cómo son esas propuestas de arquitectura, pero eso es cuando es empresas grandes. Ahí miren ese caso, simplemente para que tengan ustedes idea de cómo se realiza. Y una vez que lo tenemos todo ello, ya tengo todo mitimizado, todo listado las actividades con su ítem, con su unidad de medida, es que empiezo a elaborar los precios unitarios. Los precios unitarios, que es la tercera unidad nuestra, lo que va a ver es cuánto me va a costar el material, cuánto me va a costar la mano de obra, cuánto me va a costar cada uno de los maquinarios y cada uno de los equipos. Y por último, entonces, una vez que ya tengo todo montado, el ítem, la actividad, la unidad de medida, el precio unitario, armo mi presupuesto, donde no es más que esa cantidad por ese precio unitario, y después se determinan los gastos generales. Los gastos generales, yo voy a tener un subtotal de ese presupuesto, y los gastos generales no es más que esos gastos generales que pueden ser directos o indirectos, porque en general los gastos generales, como se hace normalmente, es 1% de ese presupuesto. Eso sí, no obstante, hay que considerar eso, lo que son gastos generales directos e indirectos, porque los gastos generales directos es todo lo que conlleva en el tema de, por ejemplo, los fletes de los materiales, si hay un hito, la empresa tiene que pagar incluso el hito en ocasiones, las bases te exigen que tienes que colocarle, por ejemplo, una oficina al hito, con ciertas condiciones de computadores, incluso en ocasiones. Te ponen todas en las bases administrativas, te ponen toda una serie de cosas que son gastos generales que tienes que considerar. Y hay gastos indirectos, que no es más que los gastos indirectos es los gastos históricos que usted como empresa tiene en cuanto a lo que es, por ejemplo, a esa tipología de obras, consumo de electricidad, consumo de agua, consumo de papelería, consumo de teléfono. Son gastos generales que también que son indirectos, no son directos a la obra, pero que se incluyen ahí, en dependencia de las características de la obra. Y por último, entonces, están las utilidades. Pero repito, los gastos generales no es más, normalmente como se hace, es 1% de ese presupuesto, que puede ser mayor o menor, que muchas veces las empresas lo pueden subir o lo pueden bajar, en dependencia de ese promedio histórico que tiene, por un lado, y por otro lado, de si en las bases administrativas hay algún punto específico que me cargue el presupuesto en sí. Bueno, me extendí un poco, no sé si, me imagino que dudas habrán tenido muchísimo. Catalina incluso me preguntó, profe, me perdí ahorita, déjame parar aquí la grabación ya. No sé si entendieron algo, si dudas de manera general que puedan tener, muchísimas me imagino ahora, porque esta parte es muy teórica. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Para ir a estar escribiendo algo. ¿Qué es lo que yo les recomiendo, no obstante a todo? En mucho de lo que yo expliqué aquí ahora, en la plataforma, yo en el curso yo le subí un PDF que son como 10 o 11 páginas, que está un poquito más explicado esto. También, por supuesto, miren la clase,
miren, no obstante, traten de leer un poco. Yo está puesto lo que es esta presentación. Hay dos archivos, uno que es la presentación que hemos pasado y otro que es ya le digo, es un PDF, pero que es un Word que normalmente me baso en él, que lo tengo yo, que lo saqué de uno de los libros que está en la bibliografía, ay, caray. Bueno, que está, ahora mismo no recuerdo bien el nombre, que está en la bibliografía, se me fue el nombre, santo cielo, que está sacado ahí precisamente, porque los apuntes están sacados ahí de ese libro. Lo que pasa es que yo le hice, aunque yo tengo fotocopiado el libro, porque yo me tomé el trabajo de ir a la biblioteca, fotocopiarlo, escanearlo, le puedo subir incluso si quieren el capítulo, que es el capítulo 5.1 y 5.2 de ese libro, de Nan, no me acuerdo el nombre, porque siempre me cuesta trabajo mencionarlo. Si quiero le puedo subir también el capítulo. Lo que pasa es que yo lo resumí un poco en ese Word y a su vez para la presentación lo resumí un poquito. Si lo desean también le puedo, está escaneado. No es que muchas veces cuando uno ve un artículo está hoja a hoja y se ve bien. Como es el libro que yo me tomé el trabajo de ir hace ya como 6, 7 años y lo escaneé completo, de ir capítulo por capítulo. Buscando el libro, se ve lo típico, cuando tú sacas una fotocopia de un libro, casi el centro se te pone un poco, que pierde un poco la nitidez. Si quieren le puedo escanear, es decir, también subir ese capítulo para que lo tengan, pero traten de leerlo y cualquier duda que tengo, la semana que viene, el martes, vamos a ver todo lo que es el tema de los contratos. Y por si quedó algo así un poquito pendiente, en base a la clase de hoy lo podemos ver. Ok. Bueno, los dejo que ustedes tienen clase y yo también. Chao, chicos. ¿Alguna duda, algo que quieran decir? Chao. Bueno, chao. Nos vemos la semana próxima. Buen fin de semana a todos. Ok. Chao. Hasta luego.